Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el Dr. Enuel Hernández y en este canal hablamos sobre temas de teología, apologética y evangelismo. Si esta es la primera vez que usted nos escucha en nuestro canal, le invitamos a que se suscriba en la parte de abajo, seleccione la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Si el contenido de este canal es de su agrado, le invitamos a que nos regale un like. Recuerde, puede seleccionar suscribirse y seleccionar la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, ya que muchas personas me han escrito. Estaremos hablando sobre la famosa práctica esotérica o la filosofía oculta, llamada entre muchos Kabbalah. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es la Kabbalah compatible con el sistema judeocristiano? ¿O acaso muchos están siendo engañados con esta doctrina de demonios? La Biblia nos hace un alerta en cuanto a esto. Y en el día de hoy estaremos exponiendo y explorando algunas de las falsedades de esta práctica esotérica llamada la Kabbalah. La Kabbalah simplemente es una variante del misticismo judío y está siendo lamentablemente adaptada y difundida para ser consumida en Occidente. En última instancia, la Kabbalah se considera simplemente una faceta más dentro de una amalgama de creencias populares, que su fin es tergiversar el verdadero sentido de las Escrituras y se oponen tenazmente al Evangelio de Jesucristo. En su núcleo, los seguidores de esta filosofía llamada Kabbalah buscan interpretaciones y mensajes místicos en la Torá, los cuales se piensan tienen el poder de solventar problemas, y estos problemas tanto sean personales como también sean problemas sociales. De hecho, aquellos que siguen la Kabbalah creen fielmente que a través de ella se puede restaurar aquella conexión ilimitada con Dios que se experimentó en el huerto del Edén. De esta manera, la Kabbalah comparte mucho más similitudes con el esoterismo que con el cristianismo ortodoxo, y esto es muy peligroso. Además, Ein Sof, la entidad dualista e inconocible de la Kabbalah, difiere considerablemente del Dios descrito en la palabra de él, en la Biblia. A diferencia de Ein Sof, el Dios soberano es indivisible y perfecto en su unidad, revelándose en última instancia a través de su Hijo Jesucristo, como nos deja saber Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1 y otros pasajes más. La Kabbalah defiende la idea de la reencarnación, lo cual no puede ser conciliada con la esperanza cristiana de la resurrección. La enseñanza bíblica de una única vida corporal por persona establece una brecha insalvable entre el concepto que ellos creen en la reencarnación y el que nosotros creemos sobre la resurrección. Contrario a la creencia de la migración del alma o otro cuerpo, en el cristianismo sostenemos fielmente que Cristo transformará nuestros cuerpos físicos, tal como Él mismo transformó el suyo en aquel momento en la resurrección. Para esto usted puede leer 1 Corintios capítulo 15. La Kabbalah representa una filosofía y una enseñanza esotérica que se originó entre los judíos en Babilonia y posteriormente se extendió por Italia, Provenza y España entre los siglos VI y XIII. No hay de extrañar que haya muchas personas en estos lugares que todavía crean esto. En cuanto al significado de Kabbalah, se deriva de la palabra que significa recibir, haciendo alusión a recibir una revelación celestial, precisamente por los judíos, y fue transmitida a las generaciones posteriores a través de una supuesta tradición oral. La Kabbalah, con el tiempo, se vinculó no solo al judaísmo, escuchen bien esto, como principalmente, sino también a aquellos que consideran que era una tradición esotérica
y oculta. Esta corriente de pensamiento sostiene que esta filosofía llamada Kabbalah supuestamente explica el verdadero significado de las escrituras hebreas, por ende su énfasis en el Antiguo Testamento, específicamente la Torá. Y este énfasis, el cual permanece velado para las masas, solo se revela supuestamente a aquellos que están preparados espiritualmente. En términos filosóficos, la base fundamental de la Kabbalah es la idea que el mundo es una emanación de la esencia espiritual de Dios. Conceptos totalmente gnósticos. Dios, conocido como Ein Sof, es infinito y trascendente, y lo que hace es imposible con un contacto directo con seres finitos. La creación finita surge cuando supuestamente esta deidad llamada Ein Sof se limita voluntariamente a sí mismo. ¿Para qué? Para manifestarse a través de atributos o emanaciones llamadas Sefirot, como corona de sabiduría, inteligencia, grandeza, fuerza, belleza, firmeza, fundamento y soberanía. Cada una de estas supuestas emanaciones está demarcado dentro de la Kabbalah como siendo progresivamente más alejada de Ein Sof, y por ende se aleja, según ellos, de la perfección y trascendencia divina. Estas Sefirot se repiten en 4 niveles distintos, y esto nuevamente explicado a través de los libros cabalísticos. Se denominan Atzilut, el mundo de los superiores o sin cielo; Briath, que se conoce como el mundo de la creación; Yetzirah, el mundo de la formación; y Asiah, el mundo de la acción material. Nuevamente, conceptos que son totalmente esotéricos y fuera de cualquier sentido bíblico. En estas Sefirot, personificadas de manera simbólica, también sirven como intermediarios entre Dios y el ser humano, similar a los ángeles. En el entendimiento cabalístico, la Kabbalah tradicionalmente se divide en 2 sistemas principales. Número 1, sistema teórico, y número 2, el aspecto nuevamente práctico. Y esto se centra nuevamente en una especulación teosófica acerca de Dios y sus atributos, como se ha mencionado anteriormente. Mientras tanto, el aspecto práctico de la Kabbalah busca llevar lo teorizado al ámbito de la vida diaria. Esto se intenta a través de la práctica de la oración, la meditación conforme a lo que ellos definen, métodos ascéticos y el uso de diversos medios ocultos, como por ejemplo, y escuchen bien que esto se está introduciendo mucho en la iglesia, la numerología, talismanes, amuletos y la invocación de nombres y palabras divinas. Es por eso que siempre utilizan el nombre Yahweh o Yeshua HaMashiach. Un elemento intrínseco en la Kabbalah es la creencia en que las escrituras no solo contienen interpretaciones evidentes, sino que también, nuevamente según ellos, a través del uso de símbolos ocultos, es posible para ellos encontrar un significado subyacente a la interpretación numérica y alfabética de los textos. Van a notar eso muy a menudo en una pancarta que tiene unos círculos, todos ellos unidos. Nuevamente esotérico. La doctrina de la Kabbalah se desarrolló a partir del estudio del Antiguo Testamento, pero no surge de una exégesis correcta del Antiguo Testamento. Aunque únicamente después que se le aplicaran métodos interpretativos de naturaleza oculta, viene a ser entonces más aceptado dentro del cristianismo. La Kabbalah, desde una perspectiva histórica, se originó debido a 2 necesidades fundamentales. Número 1, tras el rechazo del Mesías, se percibió que había rechazado temporalmente a la nación judía, como lo narra aparentemente la Biblia en Lucas capítulo 13, verso 35, lo que resultó en un periodo sin profetas en los siglos que siguieron y sin una manifestación inmediata de la presencia divina entre el pueblo judío. Esta ausencia generó la sensación, principalmente, que Dios estaba muy distante y alejado, lo que los volvió más susceptibles a estas personas ser influenciadas precisamente por las corrientes filosóficas de las tierras en las que ellos residían.
En las áreas donde se gestó la Kabbalah, la influencia filosófica altamente fue predominante por aquella griega y específicamente, o pudiésemos hablar particularmente, en el neoplatonismo y su derivado conocido como el gnosticismo. Estas filosofías platónicas presentan una concepción trascendente de Dios como infinito y extremadamente distante de cualquier contacto concebible con el ser humano. A medida que los judíos adoptaron una visión cada vez más, pudiésemos decir, trascendente de Dios, se enfrentaban a la necesidad de conciliar esto con la creencia hebrea tradicional en la inmanencia y la accesibilidad divina al ser humano. Esta necesidad encontró una aparente solución a través de la doctrina que anteriormente habíamos explicado, a través de estas personas o estas emanaciones que se llaman sefirot, cuyos fundamentos ya habían sido establecidos nuevamente, y repito, por los gnósticos y por Filón de Alejandría, que era un filósofo contemporáneo de Cristo. Otra razón clave para el surgimiento de la Kabbalah fue aquella que se encuentra alrededor del siglo XII después de Cristo. El legalismo talmúdico y ritualismo y la rigidez intelectual habían alcanzado un punto culminante. El Talmud representa el corpus de escritos que busca interpretar a la ley de Dios contenida en las escrituras judías. La popularidad de la Kabbalah creció porque ofrecía un enfoque religioso que parecía más satisfactorio, inmediato y mucho menos restrictivo. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué implica la Kabbalah? ¿Cuál es la postura cristiana o cuál debe ser la postura cristiana respecto a la Kabbalah? Ahora, esta pregunta cobra una relevancia en la actual revolución ocultista, donde se está investigando en todas las esferas del ocultismo. Y ha surgido un interés tanto entre los judíos como entre los gentiles por la Kabbalah. Y cuando hablo de gentiles, hablo de aquellos cristianos. A pesar de su origen judío distintivo, la esencia de la Kabbalah sigue siendo primordialmente un sistema ocultista y por lo tanto debe ser considerada al igual a otros sistemas ocultistas que son totalmente incompatibles con las corrientes religiosas judeocristianas históricas. Su teología tiene una tendencia panteísta, dado que postula que toda la realidad emana directamente de la esencia divina, pero no como lo refleja la Biblia. Aunque se enseña que estas emanaciones divinas pasan por un descenso a través de 10 esferas en 4 niveles distintivos, la conclusión es, mis amigos, inevitable. Es que incluso el ser en el nivel más bajo sigue siendo esencialmente uno con Dios y por ende, en última instancia, es Dios. Pero este concepto resulta totalmente incompatible con el Dios revelado en la palabra, quien creó el mundo ex nihilo, es decir, de la nada. Lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 1. El término hebreo para crear es el término bará e indica la creación desde la nada de ningún material preexistente. A pesar de que los cabalistas enfatizaban la inspiración de las escrituras en su forma literal, su insistencia en buscar un significado oculto en los arreglos numéricos resultaba excesiva. Dependiendo de las suposiciones individuales, los métodos o estos métodos cabalistas podrían aplicarse prácticamente a cualquier obra literaria, a cualquier libro pudiese aplicar esto. Por ende, el método de interpretación cabalista, si lo vamos a buscar intrínsecamente, no cuenta con algún respaldo bíblico ni se justifica a partir de él. La aplicación de este método a la Biblia lo que ha hecho es que ha generado interpretación que carece
del respaldo verdadero de las Escrituras, utilizando las leyes de hermenéutica y una buena exégesis. De hecho, son contrarias en su contexto evidente. Fíjense, tras investigar durante muchos años, he llegado a la conclusión que este tipo de práctica, estas nuevas filosofías, esencialmente existen en dos interpretaciones metafísicas: la enraizada en la Biblia y la vinculada con lo oculto. Los cabalistas judíos, al buscar, según ellos, sustentar la inspiración de las Escrituras, fíjense lo que han hecho. Adoptaron un método de interpretación distinto al enfoque bíblico, pero asociado con prácticas que son definitivamente ocultistas. De esta manera, estos seguidores judíos hicieron una tradición desde lo que se entiende una comprensión basada en la Biblia hacia una visión que es totalmente influenciada por el ocultismo. ¿Debe un cristiano entonces practicar la Kabbalah o aprender de material cabalístico? Definitivamente que no. No es la misma interpretación del Antiguo Testamento, no es la revelación del Dios de la Biblia. Se compone de unas emanaciones o sefirot para traer una revelación y está más arraigada al concepto esotérico del gnosticismo que cualquier concepto judeocristiano. El concepto también de estar utilizando símbolos, talmudes, numerología, lo hace aún más esotérico y muy peligroso, como nos dice la Biblia, que muchos apartarán su oído escuchando doctrinas de demonios. Este concepto de la Kabbalah nuevamente es totalmente falso. Y van a ustedes notar que muchas personas que se adhieren a este tipo de filosofía generalmente vienen de círculos de teólogos liberales, principalmente aquellos en España, que lamentablemente está siendo altamente influenciada por el sincretismo, el gnosticismo y la teología liberal. Muchos de estos teólogos, aunque con grados doctorales, nuevamente, de universidades acreditadas, se han desviado totalmente de la interpretación exegética de la Biblia, de la interpretación plenaria de la Biblia en su contexto cultural histórico relevante a una buena exégesis. Por ende, muchos están siendo influenciados y seducidos dentro del cristianismo con este tipo de conceptos. Así que, mi amigo, un buen consejo es: vayamos a las Escrituras, vayamos a la Biblia, y no tenemos que traer ninguna fuente alterna para buscar sentidos esotéricos ocultos para que se nos traiga una revelación adicional. La Biblia nos dice: tenemos la palabra profética más segura. Y también nos dice que en otros tiempos Dios hablaba por medio de los profetas y por los apóstoles, pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Escuchemos la voz del Señor a través de la Biblia y no busquemos más allá de lo que ella misma expresa para no caer en este tipo de falsas enseñanzas. Te invito a que regreses a la palabra de Dios, no le añadas, no le quitas, no seas que seas hallado mentiroso y el Señor te reprenda, como dice el libro de Proverbios. Someteos a la palabra de Dios, humillémonos verdaderamente al Dios que vino, murió y resucitó corporalmente, que es otro aspecto que verdaderamente niega el verdadero cabalista, que entiende que la resurrección es una meramente espiritual. Y aquellos que niegan que Jesucristo vino en carne y que resucitó en carne no es nada más que enseñanzas del anticristo. Así que si estás practicando o estás prestando tus oídos a la Kabbalah, detente ya, apártate de eso, ve directamente a la Biblia y conoce al verdadero Dios. Y nuevamente, este ha sido el doctor Enuel Hernández. Espero que esta enseñanza haya sido de tu agrado. Por favor, puedes buscar más información sobre este concepto en la página de equip.org del Bible Answer Man, la cual fue gran parte de nuestra enseñanza en el día de hoy. También la doctora Marcia Montenegro, especialista en ocultismo, nos da también otra información adicional sobre el sistema de la Kabbalah. Ahí puede encontrar mucha más información. Este ha sido el doctor Enuel Hernández. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Recuerda, suscríbete aquí en la parte de abajo, selecciona la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda siempre que en este canal hablamos sobre teología, apologética y evangelismo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz. Termino siempre diciendo: Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria.